Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este canal Palabras de Aliento para tu vida y para tu familia. Hoy estamos aquí con el pastor Javier Cabrera. Él va a estar compartiendo su testimonio de cómo Dios lo sacó del ocultismo, de las drogas, y cómo a los 14 años sus padres lo echaron de su casa, y vemos realmente la mano de Dios sobre él. También quiero honrar, es un hombre de Dios, junto a su esposa, sirven al Señor. Él, antes que fuera pastor, ya lo conocía, y realmente es una honra como Dios los ha honrado en estos años, su sacrificio, el amor que tienen por la obra de Dios, y realmente, bueno, Dios los ha puesto como pastores. Muchas veces, por ahí cuando se nombra el nombre de pastor, uno piensa cualquier cosa, ¿verdad? Pero realmente uno puede dar testimonio de él, realmente que es un hombre que ama las almas, junto a su esposa que están pastoreando, y realmente tiene ese amor por las almas. Bienvenido, pastor. Bueno, Sergio, muchas gracias por la invitación a tu canal. Y sí, cómo no estar agradecido, ¿no? Agradecido con Dios en estos 20 años que vamos cursando en el servicio, en la obra de Dios, junto con mi esposa Luján. Estamos ahí, y una linda congregación que estamos sirviendo al Señor. Bueno, te agradezco muchísimo por la invitación, y bueno, acá estamos para contar las cosas lindas que Dios ha hecho. ¿Nos podés contar, Javier, cómo llegaste a los pies del Señor? Sí, cómo no. Más o menos tendría 14 años, capaz que un poquito. Sí, 14 años tenía cuando conocí al Señor. Mi familia, ellos concurrían a la Umbanda, y yo también, obviamente, porque había muchos problemas familiares. Mis padres se vivían peleando, discusiones, no había felicidad en nuestra casa, y bueno, a raíz de eso mis padres iban a los templos de brujería, ¿no? Iban a buscar, tipo, la felicidad. Claro, ¿no? iban a buscar la felicidad. Mi padre gastaba mucho dinero en eso, y nosotros no éramos felices al ver a nuestros padres que se peleaban. Bueno, una vida muy, muy mala, ¿no? Y un día, cuando venimos con mi padre de ese lugar de religión, enfrente de mi casa había una campaña evangélica. Y bueno, y estaban cantando El Hombre de Galilea, y eso fue impresionante. Lo que yo escuché, las cosas que vi enfrente de mi casa en esa campaña, no se comparaban a lo que se veía en ese lugar de ocultismo, ¿no? Allí habían otras cosas, se hacían maldades, y bueno, yo escuché de que el hombre de Galilea pasaba por ese lugar y que quería transformar vidas, y así fue. Y ahí fue cuando empezó esa inquietud en mi corazón, y como una lucha interna, ¿no? Porque quería saber por qué en el lado de la religión era de una forma, y acá se hablaba del amor, se hablaba de que Jesús me amaba, que Él me quería perdonar mis pecados. Y bueno, y ahí comenzó la lucha interna, ¿no? Y eso de querer saber cuál era la verdad. Hasta que un día empezaron unos problemas con mis padres, y yo me quise tirar debajo de un auto, y estaba en mi cabeza eso, para tratar de quitarme la vida, porque ya era difícil ver cómo se peleaban mis padres, y quedábamos nosotros en el medio. Bueno, muchas cosas feas. Una situación muy complicada. Y bueno, y un día me fui a tirar abajo de un auto. A grandes rasgos te voy contando, porque son muchas cosas las que viví, las que experimenté, ¿no? Con el tema de la religión, bueno, no fui, y me fui al otro día me fui a la campaña, y miraba de lejos, ¿no? Y era hermoso escuchar esos coritos del Hombre de Galilea. Eso fue lo que más me quedó grabado, y por eso amo ese tipo de coros. Y ahí comenzó Dios a tratar en mi vida. Un día fueron tanto los problemas, ¿no? La situación con mi padre, que decidí tirarme abajo de un auto. Y bueno, salí corriendo hacia la calle, y mis amigos, los que nos juntábamos en la esquina, los que le metíamos pastillas al alcohol, nos drogábamos con eso. Un día, ellos me vieron que me iba a tirar debajo del auto, y me agarraron, y no tuvieron
¿cómo te puedo decir? Ellos tuvieron la forma de agarrarme y me llevaron a la iglesia. Y bueno, y justo no quería entrar porque estaba mal, me sentía muy mal, y ellos me llevaron a prepo a la iglesia, y nunca me voy a olvidar de eso, y siempre voy a estar agradecido a Dios porque Dios los usó a ellos para llevarme a la iglesia, ¿no? Ellos vieron en el momento la solución que era esa, ¿no? En Sí. ese momento de verdad de caos, ¿no? Porque viéndote la situación. Claro, y el pastor predicaba justo y en ese momento y decía, quizás quisiste terminar tu vida. Y él no me conocía, yo no lo conocía tampoco a él, no sabía nada de mi vida. Y todo lo que él hablaba era lo que a mí me estaba pasando. Entonces cuando hicieron el llamado hacia el altar, yo no quería pasar, obviamente. Era reacio a eso. Y de repente, bueno, mis amigos me empezaron a pellizcar, a darme codazos, dale, pasá. Y bueno, y pasé. Y ahí Dios comenzó a tratar conmigo. Entregué mi vida a Cristo. Y desde ahí, con los 14 años, le entregué mi vida al Señor. Y Dios comenzó a hacer cambios tremendos. Y ahí viste la diferencia de un lugar al otro, ¿no? Sí. El camino de Dios y el camino sin Dios, ¿no? Una gran diferencia. Sí, ¿no? Totalmente una gran Solo diferencia. Una gran diferencia porque Dios existe, Jesús es real. Yo experimenté el amor de Dios. Y como siempre digo, me voy a morir diciendo que Jesucristo es real, que Él vive. Pude experimentar que Él es real, pude experimentar que Él vive. Él cambió mi vida, me transformó, me sacó de la muerte a la vida. Y un día, mirá lo que fue, Sergio, mi padre me fue a sacar de la iglesia. Yo no tenía mucho conocimiento, pero mi padre me fue a sacar de la iglesia. Y yo, y bueno, le dije que no salía de la iglesia. Y él, me pegó, un puñetazo en la cabeza, en la nuca, y bueno, y tuve que salir de la iglesia, salí corriendo y fui a buscar un arma a mi casa, el arma de mi padre, el revólver. Lo cargué y me fui para la iglesia de nuevo. Entonces dije, bueno, cuando él me venga a buscar, yo le disparo, y me disparo yo. Claro, era nuevito, no tenía noción de lo que estaba haciendo. Eran 2 o 3 días que estaba en la iglesia, no tenía mucho conocimiento. Yo quería terminar, ya no se aguantaba eso. Pero ¿qué pasó? Un nene chiquito, el hijo del pastor, me vio que tenía el arma y llamó al padre y bueno, me empezaron a hablar ahí del amor de Dios y le doy el arma y las balas habían desaparecido. Eso quedó grabado en mi retina y en mi corazón, porque eso lo hizo Dios. Y bueno, y desde ahí en adelante le rendí mi corazón total al Señor, y bueno, y Él me sacó de todo. Lo primero que cambió el Señor fueron las malas palabras. Salieron las malas palabras, se fueron las malas palabras de mi boca. Y ahí comenzaron a irse la mentira, a irse el alcohol, a irse los psicofármacos, a irse el juntarme con gente que no me ayudaba. Y bueno, y ahí comenzó todo un proceso muy lindo. Y así que ahí luego empieza el proceso con el Señor, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso luego? Fue un proceso muy lindo, doloroso, pero lindo a la vez. Son 2 cosas medias que como que son una controversia, pero fue así. Sentimientos encontrados. Luego mi padre me echó de mi casa por creer en el Evangelio, por creer en Jesús. Él me echó y el pastor me dio un lugar ahí en su casa. Estuve 1 año viviendo en la casa de los pastores. Pero en ese proceso comencé a orar por mi padre, por mi madre. Mi mamá se entregó a Cristo, el Señor la resucitó. A mi mamá la encontré muerta en mi casa y el Señor la resucitó. Fue increíble eso fue un milagro, el segundo milagro que vi, impresionante lo que Dios hizo. Cuando mi mamá la encontré muerta, mi primo y mi cuñada la llevaron a la iglesia y bueno, y ahí oraron por ella y mi madre volvió a la vida.
Así, la llevaron muerta a la iglesia. A la iglesia, sí. Y el pastor oró por ella. Y mi mamá se levantó, no me dejaron entrar, yo solo miraba de afuera en la puerta de la iglesia, no podía creer cuando oraron y mi madre volvió a la vida. Fue impresionante eso, también me quedó grabado en mi corazón. Luego mi mamá se entregó a Jesús, y ahí comenzó otro proceso. En ese interín, ya mi padre me había echado de mi casa, pero yo iba a ver a mi mamá, como vivíamos enfrente de la iglesia. Y bueno, seguimos orando, mi vida comenzó a cambiar, pude perdonar, liberé perdón, pude perdonar a mi padre, perdonar todo lo malo que viví, lo malo que él nos hacía. Dios comenzó a tratar ahí y siempre orando por él, pidiéndole al Señor por él, hasta que un día mi papá se enfermó y yo lo tuve que ir a cuidar. Sentí un amor muy grande hacia él, todo se restauró, él se enfermó y estuve con él hasta que, un día mi mamá partió con el Señor, se fue, me está esperando allá, y al tiempo fallece mi papá, pero mi papá se entregó a Cristo también, mi padre se entregó a Cristo también, y ahí comenzó el proceso lindo de servir al Señor con ganas, con alegría, llevando el acordeón del pastor a los eventos. En aquel entonces se usaba mucho el acordeón a piano. Y ahí cuando venía la gente a la iglesia yo le llevaba los asientos, le ponía el almohadoncito. Esa fue mi primer tarea. Después comencé a prepararme, a crecer. Mi primer servicio fue maestro de escuelita bíblica. En lo que amo hasta hoy siendo pastor, amo eso, porque cuando Dios entra en el corazón de un niño, entra en una familia, y suceden cosas muy, muy lindas, y después comenzaron otros procesos, porque estamos siempre en proceso, Dios nos va procesando cada día, ¿no? Hasta que un día, por allá por el 2003, nos llamaron para estar enfrente de una obra, para el pastorado, y ahí comenzó también otro proceso, y hoy ya llevamos unos cuantos años, tengo 52 años, y contando, junto con mi esposa Luján, estamos pastoreando la iglesia, y Dios nos ha dado otra iglesia para pastorear, y con visión de futuro, tenemos visión de futuro, creemos en el efecto topadora. Tenemos que seguir avanzando, aunque veamos un muro adelante, el Señor es el que va abriendo caminos y no nos podemos quedar quietos. Entonces, por ahora le vamos dando, vamos trabajando, vamos sirviendo, tenemos una congregación muy linda que Dios nos ha regalado y Dios sigue añadiendo gente, pero hay mucho trabajo por hacer. Estoy muy agradecido con Dios, muy feliz con el Señor porque Él realmente cambió mi vida, me transformó. Podría decir muchísimas cosas, Sergio, muchísimas cosas. Todo lo que te conté fue a grandes rasgos, pero quiero decirte que quiero hablar de la grandeza de Dios, lo que Dios hizo de algo que era insignificante, de algo despreciado. Dios lo fue puliendo, lo fue limpiando, y hoy seguimos siendo pulidos, seguimos siendo limpiados, ¿no? Hay cosas. Desde los 14 años, ¿no? Como decía, ¿no? Ya Dios te llenó de amor, ¿no? Porque tú decías, ¿no? Que todas las cosas que habías vivido con tu padre, que realmente, ¿no? Tendrías mucho rencor hacia él, ¿no? Dios, las situaciones, claro. Pero como Dios te llenó luego de amor y pudiste luego ir a cuidarlo, ¿no? En el momento de perdonarlo, supe perdonarlo de corazón, lo importante es que él se entregó a Cristo. Y luego el proceso, ¿no? Sí. En tan poco tiempo, a pesar de las luchas, como viste la mano de Dios en tu mamá, ¿no? Que aún ella, ¿no? Ella resucitó, el Señor la resucitó, y ella estando en el ocultismo, ella realmente vio el poder de Dios, ¿verdad? Porque realmente vio la diferencia de... Totalmente, igual que mi padre, ¿no? Perdido en el ocultismo y luego terminó con Jesús en su corazón. Y eso fue lo que me ha gratificado, ¿no? Y tengo esa confianza de que un día los voy a encontrar, los voy a ver allí en el cielo. ¿Qué más decir? Hay esperanza, Sergio. Y pastor,
¿qué mensaje podés dejarle a las personas que están mirando este video? Bueno, el mensaje que les dejo es un pasaje de la Biblia que dice en el libro de San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él, ¿no? Si no es por Jesús. Así que ese pasaje en mi vida provocó muchas cosas, que no es a través de nadie, no es a través de una religión, no es a través de un ídolo, de una imagen, es solamente a través de Jesucristo que se llega al Padre. Y así lo pude comprobar yo. Y hoy, como yo les decía anteriormente, junto con mi esposa estamos felices, llevando 2 obras adelante y esperando a ver todas esas sorpresas que Dios tiene siempre por delante. Así que bueno, ese pasaje bíblico se lo dedico a todos, se los regalo a todos, pero que se pueda entender que solamente Jesús es el camino que nos lleva a Dios, que nos lleva al Padre. No es por ninguna otra cosa. Solamente a través de Jesús podemos llegar a Dios. Amén. Ahí así, Javier, pastor, realmente, porque el esfuerzo de todos estos años y la recompensa, ¿no?, que Dios ha hecho, Dios ha visto tu corazón, realmente, bueno, de los 14 años, como tú estuviste contando, bueno, todo eso que tú pasaste, pero Dios en cada momento Él estuvo contigo y bueno, Dios te fue recompensando y bueno, y hoy se ven los frutos, ¿verdad? Realmente un hombre de Dios junto a su esposa están pastoreando realmente y son de gran testimonio y realmente, bueno, Dios honra y bueno, el Señor seguirá haciendo la obra, ¿no?, que tiene para que muchas personas puedan llegar a los caminos del Señor. Y Javier, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Así que no, gracias a ustedes por la invitación y bueno, Dios les bendiga y que siga respaldando este canal. Y bueno, también, como dice Sergio, dale like, suscríbete y bueno, y que Dios les bendiga mucho. Un abrazo grande a todos los que ven este canal. Que el Señor te bendiga, a ti y a tu familia, y nos veremos en la próxima. Muchas bendiciones y no te olvides de compartir este video con otras personas que tal vez también están pasando por situaciones como la que pasó nuestro pastor, que vivió esa situación y Dios lo sacó de las tinieblas a la luz. Y hoy es ese mensaje de esperanza que Dios quiere hacer a través de Jesús. Que el Señor te bendiga en gran manera y nos vemos en la próxima. Bendiciones.